Funciones. Funciones. ¿Cómo lo dirían con sus palabras? ¿Qué es una función? Más o menos como instrucciones, sí, sí. Sí, sí, por ahí va. Funciones son como programas, como subprogramas que realizan un trabajo pequeño, específico, dentro de un programa más grande. Pero las funciones son subprogramas, son pedacitos de programa que tienen una función adentro o desempeñan un papel dentro de un programa más grande. Por ejemplo, la función que habíamos visto, pues solicitar información, ¿no? ¿Qué reciben las funciones? Cuando el programa principal invoca a una función, le pasa argumentos. ¿Sale? Entonces, por eso, cuando mandamos a llamar a una función, generalmente entre paréntesis se mandan los argumentos separados por comas. Con esos argumentos, que son valores de variables, las funciones realizan su trabajo o su procesamiento. Y después, ¿qué es lo que regresan las funciones? Lo que regresan, ¿cómo se llama? ¿Variable de qué? Cuando una función ya hizo su trabajo, ya hizo su cálculo, ¿qué es lo que regresa? ¿Cómo se llamaba? Ajá, en el whiteboard. Sí, está en el whiteboard. No es necesario que lo copie, pero sí es necesario que me ayude. ¿Qué es lo que regresan las funciones? O sea, ya es en su trabajo, su proceso, ¿qué regresa? Ajá, lo que ya está hecho. Ajá. Ajá. ¿Cómo se llaman esos resultados? Los resultados son proporcionados por la variable, por la función, perdón, por la función a través de las variables de retorno. Ahí se llama retorno, ¿no? De hecho, en Python la función, ajá, en Python se retorna el valor como con el comando return. ¿Cómo se llama el comando? Return, ¿no? Y entre paréntesis, la variable. Dice, para proteger un programa contra valores incorrectos utilizamos la estructura de control try except. ¿No? ¿Sí se acuerdan de try except? Por ejemplo, cuando hicimos los números protegidos con funciones, pusimos try. A ver, por aquí tengo.
Sí, el que utilizábamos. Una estructura try except. Dice probar, hacer una parte del programa. Pues aquí está el try except, ¿no? Try, probaban un pedacito de programa, bueno, una parte del programa, y si había un error, utilizábamos except value error. Que realmente tienen que estar adentro del ciclo while true. Generalmente try except se colocan dentro de un ciclo infinito while true. ¿Para qué? Para que se repitan las veces que sea necesario hasta que los datos estén bien. ¿Qué otra cosa aprendimos en Python? Las variables. ¿Qué variables hay en Python? ¿Cómo eran los enteros? No recuerdo. Int. Los decimales. También por ejemplo el print. Ajá. Bueno, ese también, ¿no? Ahorita lo vamos a poner. Pero al menos en cuestión de variables, tenemos variables int que son enteros. Tenemos las variables float que son decimales, ¿no? Y las de tipo lista, ¿no? Y de tipo dupla. Lista y dupla. Ajá, nada más era con corchetes o paréntesis. Corchetes se puede modificar y paréntesis. Lista y dupla. La dupla es la que no se puede modificar, ¿no? La lista se define nada más poniendo corchetes. Ahí ahora no me salen los corchetes. Ahí está. Y la dupla, esa sí se tiene que definir desde el inicio, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esa no la puedo dejar sin declarar. Una vez que se declara, ya se queda fija. Entonces eso también vamos a ponerlo, ¿no? La diferencia entre listas y duplas, bueno, no se llama lista, ambas son listas. ¿Cómo se llama? Dupla y qué? Arreglo. Es arreglo. La diferencia entre arreglos y duplas. ¿Qué podría ser? Entre listas y duplas, ambos son arreglos. Es que las duplas ya no se pueden modificar. O sí se pueden modificar, pero se tienen que declarar de nuevo desde cero. Sobre el ciclo for en Python. En Python, el ciclo for tiene la siguiente estructura. For, ¿qué tenía después? ¿Por qué? A ver, veamos, aquí tenemos la variable contadora en una lista, ¿no? Por B in list, donde B es una variable contadora que va a ir adquiriendo los valores
de la lista, 1 por 1. Entonces no puede haber ciclos for infinitos, ¿no? Porque en cuanto pasa por todos los valores de la lista, cuando se acabe la lista, pues ya, tan. Entonces B es una variable contadora que va a ir adquiriendo los valores de la lista 1 por 1. Como en vez de un rango tenemos una lista, podemos usar como lista el comando range, ¿no? La estructura de range bueno, perdón. Range nos crea una lista desde un número inicial hasta un número final con un cierto paso. Range IFP. Desde el número inicial I, vamos a ponerle aquí, hasta un número final F con un cierto paso P. Por lo tanto, es común utilizar range en conjunto con el ciclo for. Por lo tanto, ¿qué otras cosas aprendimos? A ver. Print que había dicho, ¿verdad? Sí. Para mostrar en pantalla un resultado, utilizamos el comando print. Entre comillas va el texto. Si queremos ponerle una variable adentro de print, ¿qué utilizamos? ¿Qué? Si queremos usar una variable dentro de print, escribimos entre corchetes la variable. Print. Texto, número, y aquí la variable, ¿no? Recuerdan, pero recordando poner F al inicio. En print usábamos F acá, o nada más era en input. No me acuerdo, a ver, vamos a hacer un programita rápido. N es igual a 1. Print, el número es, y entre corchetes F. No, N. Ahora vamos a ver. Sí, porque si no nos pone nada más el. Usted dice el número es N. No, no quiero que aparezca N. Quiero que aparezca el número 1. Entonces creo que sí hay que ponerle F. A ver. Ahí está. El número es 1. Entonces hay que ponerle F, ¿no?
¿Qué otra cosa utilizamos? Pues input, ¿no? Justo eso vamos a escribir cuando queremos solicitar un valor al usuario, ¿no? Un valor al usuario para que lo escriba. Usamos el comando input. A ver, veamos uno que tengamos input. Aquí está, ajá. Entonces este input lo tenemos que igualar a una variable, ¿no? Para que funcione. Pues si queremos guardar el resultado de input de una variable, pues hay que igualarla. Por ejemplo, si queremos guardar en n, pues decimos int input. Aquí agregamos el int para asegurarnos de que se guarde como un número y no como texto. Porque a Python por default guarda las cosas como cadenas de texto. Python por defecto guarda las cosas como cadenas de texto. Sobre todo si vienen de un input o un archivo. ¿Qué otra forma tenemos para introducir cosas a Python? Lo hicimos solicitando directamente en el teclado, pero también le dimos datos a Python. ¿De qué forma? Pues dándole un archivo, ¿no? Le dimos, o sea, se las podemos dar a mano o se las podemos dar en un archivo. A Python le podemos dar datos, ya sea a mano o a través de un archivo. Por ejemplo, n es igual a, y por aquí, donde tenemos nuestro programita de
Va a través de un comando, por ejemplo, n es igual a input o n es igual a open archivo.txt. O sea, en Python en realidad nada más podríamos utilizar el puro comando open. Con open ya podemos abrir un archivo de texto y asignársela a una variable n, si quisiéramos. Pero si se fijan en Python, utilizamos también un comando más largo que decía with, open y después. ¿Por qué utilizábamos with? Bueno, porque en Python, cuando abrimos un archivo, tenemos que tener cuidado de cerrarlo. Pero hay que tener cuidado de cerrar el archivo más adelante. Para evitar tener que cerrar el archivo, por eso utilizamos el comando with. If open archivo.txt, coma r más archivo. Nos aseguramos de que se abra el archivo y luego se cierre y el contenido lo pasamos a una variable llamada archivo, que es un duplicado en memoria del archivo que abrimos. Entonces por eso utilizábamos with open. ¿Se acuerdan? Por ejemplo aquí, esa es una de las versiones. Así es cuando utilizamos tkinter. Dice with open, nada más que aquí en vez de el archivo txt, pues le habíamos puesto file dialog, ¿no? Pero le podemos poner aquí nada más archivo.txt. Podremos ponerle eso. Pero fíjense, dice with open, archivo txt, ¿qué es la R? ¿Qué es esta R de open? Del comando open. Piensen en inglés. ¿Sí? ¿Para qué lo dijeron? Sí. Read. Precisamente es R de read. Y si quisieran abrir un archivo para escribir, ¿cómo sería? Write. Ajá, con W. Por eso aquí, con with open, al final tenemos write. Entonces, por eso podemos con with tanto escribir como guardar. También podemos escribir variables a un archivo con W. Es casi lo mismo, pero ahora es de salida. Archivo salida.txt, write, que es W. ¿Y por qué lo ponemos como as archivo de salida? Si se fijan, with es como una estructura de control. Miren, cuando utilizamos with, ¿qué pasa con todo lo que está bajito?
estamos dando una indentación. Estamos dando aquí un espacio. Entonces todo esto se está ejecutando adentro de with. Es como si fuera un ciclo. Como si fuera un ciclo while. Pero es un ciclo en donde vamos a leer y escribir. Y después, cada vez que queramos escribir en el archivo, usamos archivo salida.write, valor o variable. Entonces nosotros le podemos escribir un renglón nuevo en nuestro archivo de salida con el comando .write. Aquí vemos un comando que tiene un punto. Como archivo salida.write. ¿Qué pasa, Carlos? Para ordenar. Ajá. Ahorita vamos a hablar de .sort. Entonces aquí estamos viendo un comando que tiene archivo de salida.write. Esto es porque Python maneja más programación orientada a objetos. Es decir, tenemos un objeto que contiene datos. O que pertenece a algo. Por ejemplo, archivo salida es un archivo. En la computadora. Como una variable, pero que es un archivo. Python tiene métodos para cada objeto. Por ejemplo, archivo salida.write. .write es el método. Tenemos métodos para cada tipo de objeto. Por ejemplo, para las listas. Uno de los métodos que teníamos era sort. La lista es un objeto. Y podemos hacer varias cosas con los objetos de tipo lista. Como ordenar la lista. Nombres.sort. Entonces, sort en este caso, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama este? Nombres es el objeto. ¿Y sort? ¿Qué es sort? Ajá. Nombres es el objeto. ¿Y sort es? Nombres es el objeto y sort es el método. Hay diferentes métodos para cada objeto. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos hacer con nombres si es una lista? ¿No?
Uno es ordenarla. Nombres punto, ahí no me acuerdo, creo que era inversa para. También tenemos reverse. Reverse era el otro. Nombres punto reverse para invertir la lista. Entonces el primer elemento se convierte en el último y el último se convierte en el primero. Los métodos para cada tipo de objeto hay que investigarlos en la documentación de Python de acuerdo a las necesidades y el programa que estemos haciendo. ¿Cómo cargamos una librería, una biblioteca? Si queremos expandir la funcionalidad de Python, utilizamos bibliotecas. Podemos importar bibliotecas, cargarlas a nuestro programa con el comando import. Ejemplo, import tkinter. Ok. Donde importamos ¿Para qué servía tkinter? tkinter era para dibujar ventanas compatibles con el sistema operativo. Aunque en este caso, pues Windows. Si ustedes estuvieran en Mac y utilizan tkinter, pues les sale una ventanita parecida a las de Mac. Además, le damos una abreviatura a tkinter y le llamamos simplemente tk. Para una biblioteca tiene un conjunto de funciones. Las bibliotecas en Python, como vamos a la biblioteca, ¿qué hay en la biblioteca? Pues un montón de libros. También en Python, la biblioteca tiene un montón de funciones. Entonces una biblioteca tiene varias funciones. Podemos importarlas todas o solamente las que vayamos a utilizar. Por ejemplo, aquí, from tkinter import file dialog. Donde importamos
Solo la biblioteca tiene diálogo. Pues en este ejemplo, de la biblioteca tkinter importamos file dialog. Nos permite abrir y guardar archivos usando el sistema operativo. ¿Qué otra cosa nos faltaría? Ya vimos funciones, bibliotecas, ciclo for, ciclo while true, protección, try except, importar funciones. ¿Perdón? Ya vimos sort, objeto.método. Ya vimos un poquito de funciones. ¿Qué se ejecuta primero, el programa principal o las funciones? ¿Perdón? No. Pues primero se ejecuta el programa principal. ¿Pero dónde va el programa principal? ¿Al inicio o después de las funciones? Después de las funciones. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a poner? En Python, primero se ejecuta el programa principal y luego las funciones. Pero el programa principal debe ir después de las funciones. Es decir, si alguna parte del programa u otra función invoca a una función, esta ya debe haber sido declarada antes para que no genere error. Primero se ejecuta el programa principal y luego las funciones. Pero el programa principal debe ir después de las funciones. A ver, por aquí tenemos una función. No. A ver. Ajá. Por ejemplo, en esta de Python de números primos con funciones. Este es nuestro programa. Ambos son dos renglones. Pero si mando a llamar datos, datos ya tiene que haber sido definido antes. Ahora, por ejemplo, mandamos a llamar datos y luego contar primos. Contar primos ya lo definimos acá. Pero contar primos manda a llamar a es primo. Es primo tiene que haber sido definido antes, por eso está aquí primero. Si esto lo cambio de lugar y lo pongo después, contar primos me va a dar error. Me va a decir es que es primo, no existe. Primero tiene que existir es primo. O sea que revisa hacia atrás, no hacia adelante. Si la función que estamos llamando existe, la busca atrás, no la busca adelante. Si yo la paso y la pongo después, a ver qué dice. Ah, sí lo detectó. Este no hizo feos. No me acuerdo. Lo habíamos hecho alguna vez y nos daba error porque no lo teníamos al principio. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues siempre tratar de poner primero la función antes de invocar. Que ya exista antes. Yo creo que también depende mucho del entorno de desarrollo que estemos utilizando, ¿no? Luego el entorno de desarrollo a lo mejor nada más busque antes o después. No sé. Pero ahorita ya no me dio problemas. ¿Y si paso esto al inicio? Ah, eso sí no me deja. Dice con datos. Dice no está definido. Datos undefined. No está definido. Porque lo puse después. Entonces esta parte tiene que estar. Primero tiene que estar la función y después la invoco. Parece que primero tiene que ser el huevo y luego la gallina. Si no, ¿cómo?
En resumen, eso sería lo más importante que tendrán que estudiar y reflexionar para el examen del lunes.